¿cómo están? Buenos días. Bueno, nada más, el día de hoy les voy a mostrar nuestra vista del piso número 11. Como ustedes pudieron haberse dado cuenta, estamos en Madrid, pero el día de hoy vamos a estar literalmente en 3 países. Y empezamos ahorita a las 7:43 de la mañana con el desayuno, porque el día de hoy... Al estadio. Y vamos al estadio. No sé por qué Mati ahorita se ha vuelto muy FIFA, pero hasta juega el FIFA, se sabe los nombres de los jugadores. Eso, muy bien. Entonces el día de hoy ya estamos en este hotel. Bueno, pasamos la noche en este hotel. Aquí les vamos a dejarla cuando llegamos. Está muy bonito, está muy a gusto. ¿Cómo se llama? Excel. Entonces el día de hoy, si ustedes quieren reservar algún hotel en Europa, donde sea, nos mandan un mensajillo por ahí. Y pues como les dije, el día de hoy el plan es irnos hacia Roma. Y de Roma, ¿a dónde nos vamos a ir, Mati? Polonia, que vamos a durar 3 días. Eso. Bueno, y pues ya vamos a tomar el desayuno. La verdad no somos de desayunar tan temprano, pero pues el día Siempre de hoy en estos viajes aplicamos lo de desayunar temprano para aprovechar que tenemos el desayuno incluido. Bueno, también. El horario es de 7 de la mañana a 11 de la mañana. Ya nos sentamos aquí. Vean nada Vamos más para el allá. desayuno. Está bien gigante el desayuno. Vean, hay panecitos, ¿Puede ser? pastelitos, hot ¿Qué es? cakeívoros. De aquel lado seguramente huevito va. Sí, es huevito. Huevito, torta española, frutita, carnes frías. Oh, está bien completo. Chavos, y pues vean, yo me voy a desayunar esto. La verdad, este huevo siempre digo así de le falta como 5 minutos, no bebía este huevo. Siempre he dicho lo mismo. Sí. No sé por qué lo hacen así. Déjenlo otros 5 minutos, hombre, ya está hecho. Y una tortita española, unos huevos. Por acá, unos hot cakes. Ahí está. La baby por allá, ella sí agarró un sándwich, ¿verdad, baby? Bueno, un panecito nada más. Estamos en el piso 11. La verdad es que estamos muy alto, pero ya estamos despiertos desde las 7 de la mañana, ¿verdad, bebés? 6:50 para ser exacto. 6:50 de la mañana nos levantamos, nos bañamos, nos arreglamos, ya desayunamos. ¿Porque a dónde vamos a ir, Mati? Al estadio. Ay, es que déjenme platicarles que Mati se hizo bien fifas. ¡Ay, voy! Mati se hizo bien fifas y pues ahora tenemos que ir al estadio antes de irnos porque tenemos vuelo más al ratito, pero antes vamos a pasar a que Mati se tome una fotito ahí al estadio, ¿verdad, Mati? Sí, entonces ahora sí, ya vámonos. Ya terminamos de desayunar. La verdad, a mí no me gusta desayunar tan temprano, pero pues ya ni a modo, ninguno ¿verdad? de los tres nos Ni gusta modo. desayunar. Y sentí el sabor. Bueno, pues ya estamos así, ahora haciendo checkout. Ahorita agarramos una botella de agua. Bien cara, 3 euros. 3 euros. Camina, 3 camina, euros, camina. hijos de madre. Una de las aguas más caras. Pero pues así cuestan aquí todas. Entonces ahorita ya nada más vamos a agarrar un Uber. El Uber estamos más o menos como 8 minutos. Hace calor como en Cancún, ¿no? No se siente Sí, tanto pero todavía, para ¿sí? ser las 8 de la mañana, Bueno, sí. parece así como las 12 del día en León. Sí. Bueno, no les habíamos contado, pero este viaje estaba como entre sí, entre que no, entre que si lo hacíamos, no lo hacíamos por la operación de Matías. Entonces, pues a final de cuentas el doctor nos dijo, no, ¿saben qué? Sí lo pueden hacer, porque ya, de hecho ya se le cerró la heridita. Ya se te cerró la heridita, ¿verdad, Mati? Sí, ya no más falta por dentro. Entonces, esa es la historia de que nosotros estamos aquí en Madrid. La verdad teníamos un itinerario con Anita del Croda al inicio y luego ya después se fueron agregando su mamá, su hermano, el cuñado, la cuñada, el perro, todos. Ellos son como 10 personas. Son 10. Son 10, entonces con nosotros éramos 13. Entonces al nosotros decir así, es que si vamos, no vamos o así, ellos ya hicieron como su propio plan. Ellos se van a ir a París, se van a ir a Roma y todo eso. Y la verdad, nosotros no queríamos ir como a ese lugar porque está haciendo demasiadísimo calor. A y París, pues, aparte, nosotros ya fuimos. Ajá. Y no queríamos repetir. En Italia está haciendo mucho calor y decidimos mover un poquito el itinerario, aprovechando que andamos hasta por acá. entonces vamos a ir a un lugar donde no haga tanto calor, que es exactamente Polonia, República Checa, Alemania. Entonces vamos a andar ahí En como que Polonia en vamos esos... a durar 3 días. Okay. Hace ratito le dijimos a Mati que íbamos a durar eso. Entonces vamos a hacer ese plan, aprovechando de que ahí no hay como que tanto calor como en esos lugares de a 39, 40. No, pues es que no. Ahorita no andamos manejando eso, ni en México. Lo que pasa también es que Mati no debe exponerse tanto al sol y al calor, entonces por eso fue que decidimos como mover un poquito en el itinerario, pero sí vamos a planear Italia para el siguiente año. Ah, sí, porque ya después dije, y la Capilla Sixtina, la Fontana di Trevi y tú un montonal de cosas que hay ahí. Ya, pero ahora sí, ya vámonos, Mati, que se nos va al estadio. Tenemos cita ahorita a las 9, son 8:44. Bueno, ya nos va a recoger aquí y es este carro que se llama Octavia. Skoda Octavia. Skoda Octavia. La verdad aquí luego, bueno, en otros países están raros los carros. Sí, Nos ha hay tocado unos que así son como... igual, pero hay otros que pues en México no hemos visto. Bueno, ahorita ese muchacho está enojándose. Están peleando. Están peleando, ¿va? Bien Diciendo así de- temprano, oigan. que si no- y que es, míralo. Es que no sabe dónde la van a poner y todo ese show. ¿Sabe qué están haciendo? Están como arreglando aquí la calle. Tan temprano y en ayunas, seguramente. Están enojando. Bueno, este es el carro. Hola, buen día. Y está muy padre.
te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Bueno, llegamos en tiempo. Vean, ahí está tomando unas fotos una muchacha, una quinceañera, mira. Llegamos 8:55 y el tour empieza a las 9. ¿Cómo va a estar este plan, bebé? Este loco plan. El plan es que tú y Mati entren al estadio, vea lo que quiere ver, se tome unas fotitos y vámonos. Lo que pasa es que Para el también hay aeropuerto. otra versión de juegos donde hace su avatar y todo, que es lo que yo hice cuando venimos en enero. Pero como ahorita no se puede mover todavía, o sea, no puede O sea, estar sí haciendo se puede como- mover, pero no puede estar haciendo muchos movimientos Ajá. bruscos ni nada. Vendremos en otra ocasión a que haga eso, pero mínimo sí que se tome su fotito y así porque bien emocionado, ¿verdad que sí, Mati? La verdad está bien chido porque le gusta el fútbol, igual que a mí. Entonces ya nos vamos a formar acá. Ahorita después de esto nosotros tenemos que estar en el aeropuerto a las 11. Ese era el detalle, ¿verdad? Que tenemos que estar en el aeropuerto a las 11. Ah, pero sí llegamos, son las 8:56. Bueno, el plan era ese de que igual nos íbamos a estar aquí en Madrid y íbamos a tomar el vuelo a Roma y vamos a estar un montón de días en Roma y luego ir a Nápoles, a Florencia y todo eso, pero les digo que ya cambió el plan. Entonces el plan es tomar este vuelo y luego hoy mismo tenemos otro vuelo a Katowice en Katowice. Polonia. Pero bueno, ya está listo. Ah, bueno. Primero a Roma y luego a Polonia. Sí, ¿Y en Roma cuánto vamos a durar? Yo creo que nomás. unas horas Como nada unas más. 5 horas. Solo vamos a ir al Coliseo y nos vamos. Sí. Bueno, pues ahora sí yo creo que la Baby nos va a hacer el favor, vean, se está llevando ahí las de maletas. cuidarnos las maletas. Sí, la maletera oficial. Yo te pago 10,000 pesos cuando Ahora. en el futuro. En el futuro, en el futuro. En el futuro te puedo dar 1,000 pesos, me dice. Sí, está bien. Bueno, entonces el día de hoy hubo una señora que me decía, ¿y qué, Damián, no carga nada o qué? Pues no. Míralo. No manejo y no cargo nada. Yo soy su asistente para todo. Disfrútalo mucho, ¿ok? ¡Ay! Te dejé unos besotes ahí. Creo que sí conozco la tienda. Sí. Dile a papá que te tome muchas fotos. Yo quiero ver las fotos ahorita que salgan, ¿ok? Sí. Te amo mucho. Y listo, 9 de la mañana. Ahora sí, entrando, Mati. ¡Ay, qué emoción! Bueno, ya entramos a esta zona. Vamos hacia los balones de oro que ganó Cristiano. Estamos viendo la entrada de todas las copas que han ganado. 2016. Sí, mira, Cristiano está ahí, mira. Cristiano. Luka Modric en Mira, el 2017. ¿te ha salido este también? No, te ha él salido? no. ¿No te ha salido? Él sí me ha salido. Sí. ¡Wow! ¿Ya viste? Sí. Benzema, Ajá. Luka Modric, Sí. Su único Ronaldo balón. Nazario, mira, Ronaldo Nazario. Nazario. Ah, esas son moneditas. A ver, Que me voy de espaldas. mira. ¡Oh! Es una vista al estadio. Es una vista al estadio. Una previa. ¿Estás listo para verlos de su Sí. tamaño real? ¡Wow! Mira, mira está acá, mira. Está bien alto. Sí. Está bien grandote, ¿verdad? Mira, hasta dónde te llega. ¡Wow! Ya viste a todos Vi los un jugadores. montón al portero. Sí, un montón. Ya le saqué unas fotitos por aquí y le gustó un montón. Esos son lo que dicen los jugadores cuando están a punto de entrar a jugar. Aquí están todos los jugadores. Perdón por no grabar las fotos, todo lo que era al inicio, pero vamos con la siguiente. También hay de muchachas, ¿ya viste? El Real Madrid femenino. Y estos son los que van a ser jugadores algún día del Real Madrid. ¡Wow! ¿Ya viste? Son un montón. Alguno de ellos va a salir algún día. O si tú te quieres meter a algún equipo, también te puedes meter así, mira. Bueno, y se llegó la parte más importante. ¡Ah, mira la cancha! Que la están arreglando. ¿Ya viste? Hasta de aquí puedo ver la banca. ¿Qué te parece? ¿Bajamos? A ver si. No, pero es por acá, vente. Llegamos al vestuario, mira, Mati. Ellos se sientan a cambiarse aquí. Se ponen los zapatos, las medias y todo eso. Bellingham. A este no me gusta tanto porque nos anotó 2 goles en el mundial. Sí, vamos a los banquillos, a la banca. Híjole, mano. A ver, ¿cómo dijiste? Está bien cómodo. Está bien cómodo. Oh, sí, está bien cómodo. Nunca me había sentado ni la vez pasada que vine. Bueno, y pues ya, ahora sí, hicimos el Tour Express. Ahorita son las 9:54. No baches, apenitas alcanzamos. Ahorita la Sí. tienda la abren a las 10. Entonces, pues vamos a comprarle una camisilla y ya le compramos la camisita. Y ahorita se está haciendo en progreso el número 9857 porque Matías la personalizó. Y aquí está. Una camisa súper carísima de París. Me llegó el cabello de 195 euros. Órale. Es un gusto. Ahorita ya estamos esperando el Uber. Son las 10:18 de la mañana. La hora de abordaje es a las 11. No, pero sí llegamos porque estamos a 15 minutos del aeropuerto. Siempre jugando con el peligro. Pero No, queríamos pero valía venir la pena. aquí. Sí, queríamos venir aquí. ¿Y qué Valió la te pena parece? por una camisa. Sí, por una camisa súper carísima. ¿Pero qué te pareció? ¿Te gustó? Sí, para la otra hacemos lo de los juegos. Lo que te dije de la personalización y todo. ¿Va? ¿Qué hora es, baby?
10:47. 10:43. 10:43, sí, el abordaje es a las 11. Sí llegamos, vamos bien. Bueno, ya venimos por acá y la verdad estamos utilizando el superpoder de Mati de ser niño, porque por aquí vamos a poder pasar con niños. Sí. Ay, las 11. Ahí vamos. Ya llevamos todo. Ahora sí vamos hacia la H16. Sí llegamos. Ya dice abordando. Hijo de su madre. Se logró, vean. Todavía están abordando. Este es el ejercicio del día de hoy. Bueno, ya llegando aquí, nos pasaron por el área de niños y nos dijeron que podemos pasar líquidos. Sí, que con niños menores de 12 años puedes pasar cualquier líquido. Ahí está, entonces está chido para que lo sepa. Y llegamos y todavía llegamos a llenar el agua y todo. Por fin lo logramos. Llegamos con bien. Lo único malo es de que nos tocó asientos separados. ¿Qué creen? Que nos quitaron la maleta y ya van por ahí. Vean, ahí la llevan ya la mía. Y pues para los que tengan maletas blancas así las van a tratar. Se arrastran, se ensucian y todo. Pero bueno, ya. Y por fin. Gracias. Y pues después de 2 horas hemos llegado. ¿Qué tal tu vuelo, Mati? ¿Qué tal estuvo? ¿Todo a gusto? ¿Todo contento? ¿Todo feliz? Tenían mucho frío, pero aquí estamos a 32 grados, bien caliente aquí. Bueno, pues el plan aquí. Primero, buscar las maletas, ¿no? Sí, porque nos las hicieron documentar a fuerzas. Sí. Ver cuánto nos cobran por guardarnos las maletas un rato. Si sale muy caro, cargamos con ellas. Si no sale muy caro, pues las dejamos para poder irnos hacia el centro de aquí de la ciudad y conocer un poquito, a lo mejor comer algo y después regresar porque nuestro vuelo sale por la noche. Sí, exactamente. Entonces el día de hoy tenemos un vuelo a las 8:30 de la noche. Ahorita son las 2:20 de la tarde, entonces tenemos 6 horas prácticamente. Vamos a aventurarnos a salir, conocer el Coliseo, comer comida italiana y ya irnos el día de hoy a Katowice, Polonia. Sí, llegaron las maletas. Aquí están ya las maletas listas. Pero espérame, pues dame una porque luego la señora se va a enojar, va a decir que si yo no cargo nada o que sabe qué. Yo te la vi. Estábamos viendo esto, decía A ver, vamos a para ver guardar cuánto las cuesta. maletas. Aquí es como en Japón, Pero yo se creo guardan que aquí. Bueno, no fuera. lo entendimos. Así que mejor vamos a buscar otra opción. Bueno, tuvimos que cambiar de terminal. Estábamos en la 1 y ahora vamos en la 3. Y vamos buscando ese letrero, el del equipaje. Bueno, ya llegamos aquí, vean, es el depósito de equipaje y aquí les vamos a dejar el precio. Vean. Abren de 7 de la mañana a 11 de la noche y cada maleta es 10 euros por cada 24 horas. Lo vamos a dejar aquí porque vamos a tener que regresar de todos modos a esta terminal y pues para no ir cargando todo. Se van a hacer 10, 20, 30 euros. Bueno, pues ¿qué creen? Abortamos la misión de dejar las maletas porque ya nos dieron casi las 3 de la tarde. Prácticamente ya se nos fue otra hora y estaba la fila ahí muy grande. Entonces lo que vamos a hacer, ¿cómo está el show ahí del tren, baby? El tren cuesta 14 euros para salir hacia la terminal o salir hacia la ciudad. Pueden tomar también autobús. El autobús, dependiendo de la compañía, dependiendo de los horarios y así es el costo, pero hay desde 7 euros, que es como una opción más económica para salir de aquí. La verdad es que si son, por ejemplo, 4 personas, de los 14 euros, pues ya forman ahí 48 euros. Y el taxi o el Uber más bien nos cobra aproximadamente 50 euros, 55. Vamos a recortar tiempo en el taxi, sobre todo nosotros ahorita que sí traemos el tiempo contado. La verdad es que por eso es que vamos a tomar mejor esa opción y mejor pues cargamos con maletas y todo. Bueno, y al final era aquí en la terminal 3, pero en el piso de arriba. Estábamos confundidos ahí, quién sabe a qué hora íbamos a llegar. Estábamos abajo y bueno, llegamos aquí en el Uber. La tarifa del Uber empieza en 9 euros. Obviamente es como un taxi. Lo pedimos por la plataforma de Uber y ya nos mandó un taxi. Chavos, y pues hemos llegado a nuestro cometido. Ay, a ver nada más cómo se ve de afuerita. Se ve imponente este lugar. Oh, es increíble. Chavos, y pues lastimosamente solamente tenemos 2 horas para comer y para estar aquí en este lugar. La verdad, pues obviamente no vamos a entrar, ¿verdad? Esta es una visita obligada o es un lugar o es un propósito más bien de venir a este lugar. Se ve increíblemente impresionante. Nada más de acordarme o de pensar cuántos años han pasado de historia aquí. No, es increíble, ¿verdad, baby? Al menos para mí es de esos lugares que jamás en la vida te imaginaste estar aquí. Sí. Al menos yo jamás me hubiera imaginado estar aquí en este Me lugar. siento como la vez del Big Ben. Sí, Que fuimos- ese tipo de lugares en los que hemos estado que decimos, wow, solo lo vean en películas, en noticias, en la televisión y verlo así de frente creo que estoy soñando. Sí, no, está increíble, la verdad. Ay, esto me recuerda cuando estuvimos en Cancún. Así estábamos en la habitación. Ay, tristes y desconsolados. Es la vez en Cancún. Ahí también nos robaron. ¿En Cancún dónde nos robaron? Ah, tú todavía ni existías. Todavía ni existías tú. ¿En Cancún quién nos Pero robaron? bueno, que no existías tú. Eran años anteriores. Nos roban las cámaras.
traíamos en una mochila. Bueno, eso fue hace muchos años, entonces la verdad no pensábamos que nos fuera a pasar y nos pasó. Debemos estar en vuelo hacia Polonia y seguimos aquí en Roma, ¡no! La verdad es que nos pasó algo que es una experiencia que sí tenemos que contarles porque pues para que no les pase, ¿verdad? Fuimos demasiado novatos, hasta ni parece que viajamos y que sabemos de estas cosas. Y muchos van a decir, uy, pero Uy, ustedes no. que viajan, y luego por ahí hay un muchacho que siempre se la pasa diciendo, no, pero es que ustedes tienen agencia, ¿cómo pueden decir esas cosas? Y que sabe que cosas de baratas, pues, o que ustedes pueden sacar gratis. A ver si comenta ese muchacho que si ya tenemos tanto tiempo en viajar y que sabe que ellas, pero Sí, nos la aplicaron como novatos. Cometimos un grave error y lo estamos pagando muy caro. Llegamos al Coliseo. Nuestra intención era tomarnos unas fotos, si no las tomamos, y después de ahí comer algo ahí cerquita. Ya habíamos decidido incluso dónde y todo, y luego tomar un Uber e irnos al aeropuerto para irnos ya hacia Polonia. Desafortunadamente, pues fuimos víctimas de la delincuencia. Llevamos las maletas y todo. Pusimos las maletas en un lugar, o sea, estábamos ahí a un lado de ellas. De verdad fue todo tan rápido y lo tienen ya tan medido. Puse mi mochila, estaban las maletas y puse mi mochila ahí junto con las maletas, pero la mochila estaba como un poquito como en una bardita y las maletas como en la parte de abajo. bueno, paréntesis, en el último clip que se ve a Adriana que dice así de que chido que estemos aquí en este lugar y así, entonces yo le digo, ¿sabes qué, baby? Hay que tomarnos una foto, ponte ahí con Mati. Adriana se quita la mochila, la deja en ese lugar que dice, de ahí la Nos perdimos de tomamos vista. las fotos así súper rápido, pero todo el tiempo estuvimos junto a ellas. Pero ¿saben qué pasó? A un metro, menos de un metro, o sea, ahí Estábamos literal, hasta la cámara la tenemos que hacer como hacia un ladito para que no se vieran las maletas, pues. Pero ¿saben qué pasó? Que pasó muchísima gente ahí. Entonces alguien se acercó y lo único que hizo rápido en cuestión de segundos fue quitar mi mochila, dejar otra mochila negra ahí en el mismo lugar. Pues pensáramos que ahí seguía la mochila. Entonces terminamos de tomar la foto, agarramos las maletas y pues, oh sorpresa, cuando iba a agarrar mi mochila dije, esta no es mi mochila, ¿dónde está mi mochila? ¿Dónde está mi mochila? Y pues la mochila ya no estaba. Solamente una cosa que nos hizo quedar y yo creo que ya se imagina. En esa mochila llevaba los pasaportes, traía mis liguitas, mis aretes. De hecho ya voy a traer estos en todo el viaje porque son los únicos que tengo ahorita. Traía mis moñitos porque uso moñitos en el cabello. De hecho hoy se me olvidó ponérmelo, pero unos moñitos que traía para el cabello, cosas así. La verdad, lo único de valor pues eran los pasaportes. Estuvimos esperando ahí un ratito porque por algún momento pensé, bueno, ¿qué tal que la persona se equivocó? O sea, la puso ahí, se tomó una foto y se equivocó y se llevó mi mochila y me dejó la suya. Pero esa mochila pues no la quise tocar ni nada porque dije, no, o sea, ¿qué tal que regresa la persona y así todo? Pero ya cuando vimos que no regresaba, dije, a ver, la voy a abrir tantito para ver qué trae, y trae un bolillo, un pan así grandote, y es todo lo que trae. Y dije, no, sí, ya, sí fue robo, no fue equivocación. Después ya nos acercamos con unos policías porque ahí enfrentito están unos policías. están unos del ejército y unos policías. Ya nos acercamos a preguntarle pues qué podíamos hacer y todo. Ya nos mandaron a la estación de policía para hacer el reporte y teníamos que ir primero a la estación para luego ir a la embajada para ver que nos ayuden con la cuestión del pasaporte. Fuimos y todo, pero a la embajada llegamos 6:15 y pues cerraban a las 6. Entonces pues ya no alcanzamos. Por más que intentamos hacer las cosas como rápido, la verdad es que el tiempo no nos dio y nos dijeron, no, abren hasta el lunes. Y nosotros, pero no tenemos pasaporte, algo que podamos hacer, algo como emergencia, no, hasta el lunes. Y ahí en la página dice, en Google dice que abren a las 9, dice, bueno, 9:15, 9:30, o sea, como que llegan tarde o no sé. Entonces pues hasta el lunes, hoy es viernes, hasta el lunes a las 9:30 de la mañana pues vamos a acercarnos. Ya tenemos obviamente la denuncia y todo, tenemos todo para que nos den el nuevo pasaporte, pero pues hasta el lunes que abren, así que seguimos aquí en Roma. ¿Qué les podemos decir? Aparte de que no les pase lo que no les vaya a nosotros, pasar. de verdad no pierdan de vista sus cosas ni por un segundo. Nosotros pensamos que con 10 segundos Mejor para tomar. dejen a alguien que las cuide. Ajá. Porque Mati dice, mejor me hubiera quedado yo y no hubiera salido en la foto. Pero pues igual, a lo mejor si él se hubiera sentado junto a mi mochila, a lo mejor de todas maneras hubiera pasado. No sé, la verdad es que sí Pero es... si yo la tenía abrazada. Ah, bueno, sí, ahí sí, ¿no? Pero sí, la verdad es que aprendan de nosotros o no sean como nosotros. De verdad, estas experiencias deseamos que nunca les pasen y de verdad no pierdan sus pertenencias ni un solo segundo. Ya de verdad, con esto aprendemos que ni un solo segundo. Y no nos regañen, por favor, fuimos novatos con esto. No sé por qué se nos fue el momento, yo creo la impresión de ver ese lugar, se nos fue el show, así de perdimos el instinto latinoamericano. Nunca grabamos nada. De hecho, ya ahorita después de ese clip, la verdad nos dio un bajón así como bien cañón, porque pues ya teníamos todo planeado, los hoteles, los lugares, y ahora vamos a tener que esperar la burocracia de siempre, ni modo, hasta el lunes, espérense. Pues tuvimos que agarrar un hotel de emergencia, tuvimos que buscar un lugar así como rápido, ya no teníamos pila, iban los cargadores también. Pues ahorita este video lo estamos grabando así como casi saliendo del horno de la batería, o sea, de que está cargado. Esas son experiencias que no deben dejar pasar. Y de hecho ahorita ya hablamos al seguro de Yati, porque también cubre de
robo con equipaje y esas cosas, y pues ahí les vamos a seguir informando. Ya no queremos ocupar ese seguro de Yati, pero o sea, está feo porque ya tenemos todo planeado así y son cosas que uno no planea. O sea, son cosas que dices así de, ¿y si me pasa o no me pasa? No me va a pasar nunca, pero hasta el buen cazador se le va la liebre. No vamos a volver a hacer así en lugares en lugares concurridos, no vamos a perder de vista ni un segundo, y sobre todo yo creo que ya nos iban checando porque llegamos con maletas, llegamos todo y pues ¿no? sí. Porque vas distraído, porque vas emocionado. Sí. Yo creo que ahí sí la regamos y de plano si hubiésemos dejado nuestro equipaje en el aeropuerto nos hubiese salvado a lo mejor, o quién sabe, porque pues la baby se quita la mochila y ahí la dejó. No sé qué hubiera pasado, pero después de este podcast pues vamos a seguir con nuestro viaje. Muchas gracias por ver el video, pues que no les pase. Esta es una mascarilla para relajarme, no le hagan caso. Fuimos a la policía para denunciar el robo y todo, y nosotros pensamos así que nos iban a decir, no, súbanse, ahorita los buscamos a los ladrones, así, y nos dijeron, vayan a levantar la denuncia, y ya, literal no hicieron nada. Bueno, ¿qué más hacían, verdad? También, pero yo hubiera pensado así de, no, me hubieran subido y mínimo unas 2-3 vueltecillas por ahí a ver si veo la mochila o algo, porque era la de las banderas, la que ustedes ya vieron por ahí. Dije, a lo mejor si la vemos por ahí, pues ya, pero no hicieron nada, siguieron ahí cotorreando ellos en su camioneta y eso. Y bueno, ni modo, así pasa.